nuestra esencia, es lo que en realidad cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos que hacer. Ese es el llamado de todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús. Y es hablar del compromiso con la evangelización. Con que otra persona, así como nosotros, así como usted tuvo un encuentro con Jesús, otra persona también lo pueda tener. Que otra persona también conozca de Cristo. Que otra persona también se acerque al Salvador. Que otra familia llegue a los pies del Señor. Que es tan importante. Y no solamente importante, sino urgente. Es algo que se necesita. Nada más tenemos que mirar cómo está nuestra sociedad para saber que eso no es solamente importante, sino urgente. Cada vez nuestra sociedad está más complicada, ¿no? No es que el pecado haya disminuido, nada, es peor todavía. Cada vez es peor. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con la misión que el Señor nos encomendó? Miren, la evangelización es la proclamación de las buenas nuevas de salvación. De ahí viene la palabra evangelio, ¿no? Ese es por lo que está compuesto este vocablo, esta palabra en griego, ¿no? Es el anuncio de la buena noticia de salvación. Claro, porque hay que pensar, es como en este contexto de ahora, de lo que estamos viviendo. En la época de Jesús no había buena noticia. Recuerde que el pueblo judío estaba sublevado al imperio romano, o sea, casi esclavizado por el imperio romano. Ellos debían darle tributo. No había buena noticia ahí. Era un pueblo sometido. ¿Qué noticia buena podían tener ellos? Es lo que ocurre aquí. Cada vez que usted pone el noticiero del mediodía, no creo que vea buenas noticias, ¿no? La crisis del país, ni que se diga. Y sobre la crisis del país, la inseguridad ciudadana que tenemos. No solamente del país, podemos hablar de crisis a nivel mundial. Los indicadores van de mal en peor. Es ahí que cobra la importancia lo que nosotros estamos hablando. Recuerde la palabra, no se olvide, esta serie ha llevado una palabra principal que es el compromiso. Los compromisos no se rompen, los compromisos son un pacto. Y como les decía, estamos hablando de nuestro núcleo esencial de nuestra vida cristiana, es hablar del compromiso con la evangelización. Y otra vez le repito, ¿qué es la evangelización? Es el anuncio de la buena noticia. Es lo que se desarrollaron el mismo Señor Jesús, Pedro en sus primeros discursos. Ellos hablaban de una palabra que se llamaba querigma. Querigma tenía que ver con eso, con anuncio, con proclamación, con ser pregoneros de la palabra del Señor. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos anunciado a alguien el evangelio del Señor? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos compartido del mensaje de salvación con otras personas? Porque va pasando el tiempo, venimos, asistimos, cantamos, pero ¿cuándo compartimos del Señor? De lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Es por eso que nosotros tenemos que tomarle importancia a lo que estamos hablando. Es nuestra misión central. Nuestra misión central es esta, es la de evangelizar, es la de que otros conozcan al Señor. Por eso este compromiso es importante, porque tiene que ser una práctica cotidiana de nuestra vida cristiana. Piensa en Jesús. Si usted revisa los evangelios, donde el pueblo donde él iba, donde él pasaba, ¿qué hacía? Iba anunciando el evangelio del reino de Dios. No hay otro testimonio en los evangelios. Es lo que hizo Jesús. Es más, cuando quería descansar, ni siquiera lo dejaron descansar. Y ahí viene lo primero que vamos a hablar el día de hoy. Romanos capítulo 10, el verso 14. Si usted me acompaña con
con su Biblia. Porque ¿cuántos han traído Biblia? Amén. Hoy tenemos unos pequeños problemas, no está en la pantalla, pero yo creo que hemos traído la Biblia, ¿no? A ver, nos vamos confiando de que va a aparecer ahí en la pantalla, dice. Y ya la Biblia, ¿no? Entonces, el libro de Romanos, la carta a los Romanos capítulo 10, el verso 14, un verso hermoso. Miren las preguntas que se va haciendo Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y vamos a añadirle el verso 15. Se sigue preguntando, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y eso es lo que nosotros le tenemos que cobrar importancia. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién estamos llamados a eso? A proclamar la buena noticia. Somos nosotros. Somos nosotros los llamados a eso. No es un llamado en particular, habrá personas que tienen un llamado en particular para la evangelización, pero el llamado de todos, sin excepción alguna, es el anuncio de la buena noticia. Vuelvo otra vez, si nosotros repasamos los evangelios, toda persona que se encontró con Jesús no se podía callar. Tenía que proclamar el anuncio del evangelio. Persona que Jesús hizo el milagro, salía corriendo e iba y anunciaba el evangelio. Díganme si no fue así. Podemos mencionar casos. El ciego Bartimeo, la mujer sirofenicia y así. No nos podemos detener a ponernos caso por caso. Pero no se podían callar. Porque aquel que ha tenido un encuentro con el Señor, un encuentro que ha transformado nuestra vida, un encuentro que ha hecho que nosotros seamos una nueva criatura, no nos podemos callar. Tenemos que hablarle a otro del milagro, de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Por eso que lo primero es nuestro compromiso con la proclamación del evangelio. Y eso es hablarlo, compartirlo. Hoy hay muchas maneras, lo puede hacer desde el hablar, desde un mensaje por WhatsApp, desde sus redes sociales. Hay muchas maneras de hacerlo. Muchas maneras de compartir el evangelio. A lo que voy es que hay que hacerlo. Vuelvo a preguntarle, ¿cuándo ha sido la última vez que usted ha evangelizado a alguien? Pero de verdad, ¿no? De que lo llamó, lo invitó, le habló de Cristo. Porque a veces también somos, ya comparto ahí en general, para 1000 personas, ya hice, ya cumplí. No, hay que dar un paso más allá de eso. Tiene que ser un compromiso real, genuino, que otros conozcan a Cristo con mi vida, que yo le pueda compartir el mensaje. Yo le decía la otra vez, no se necesita, ya todos se están preparando aquí, pero decirle a otra persona, no se necesita tanta presión, decirle a otra persona, ¿sabes qué? Solamente tienes que arrepentirte, Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida, acércate al Señor. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Romanos capítulo 1. Tenemos que proclamar el evangelio. Y ahí quiero detenerme en un detalle importante. El evangelio trae alegría. Tiene que ser con gozo, no amargado. No puede haber cristianos amargados, aburridos.
Tiene que ser con gozo, es la alegría del Evangelio. El Señor llevó a mi vida. Eso fue lo que hizo Jesús. La alegría del Evangelio. Miren, Juan 15:11. Y le voy recordando cómo decían, le he dicho otra vez, ¿no? Pero había un corito que decía, no, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Juan 15:11 dice así, estas cosas os he hablado para que mi gozo, ¿qué dice? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas he hablado para qué? Para que mi gozo, el gozo del Señor, para que mi gozo esté en vosotros. Eso es lo que pide el Señor. La alegría del Evangelio, el gozo del Señor, de que el Señor salvó mi vida. Muchas veces no quieren ni acercarse porque dicen, ese hermano parece amargado, parece. Aburrido parece ese hermano. El Evangelio es gozo, alegría. Se ha transformado mi vida, tengo una nueva vida. Imagínense, ¿qué es eso? Es una nueva vida en el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que cumplir. Mire, la carta de Juan dice así. Primera de Juan 4:19. ¿Por qué lo hacemos? Para que entendamos por qué lo hacemos nosotros. Nosotros, miren lo que dice, lo dice claramente. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Él nos amó primero. El amor del Señor con nosotros. Y Pablo lo tenía claro. Esto para Pablo era necesario, era parte de su vida. Él cuando entendió, cuando tuvo un encuentro con el Señor, entendió esto. Cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, tienen un encuentro con el Señor, Pablo le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Y está. ¿Cuán hermosos son los pies de quién? De los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo he venido a dar buenas nuevas a los pobres. He venido a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los oprimidos. ¿Quién decía esto? Jesús. El Evangelio de Lucas, el capítulo 4. Mire, Pablo, cuando hablamos de evangelización, a mí me encanta este texto. En 1 Corintios capítulo 9, el verso 16. Ese texto, subrayelo en su Biblia hoy. Guárdelo, atesórelo en su Biblia. 1 Corintios 9, 16. Miren cómo lo decía Pablo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, ni siquiera es algo que yo tenga que decir, ay, si yo le evangelicé. No, eso más bien debería ser normal. Antes, en el reporte de la escuela bíblica, cuando era niño, y no ha pasado mucho de eso, pero cuando era niño, ¿no? ¿Por qué se ríen? Ha pasado mucho. Pero antes en el reporte de la escuela bíblica decía, habían unas cuantas preguntitas, me recuerdo bien, eso pasaban por todas las clases de la escuela bíblica y hasta en la iglesia en general. Preguntaba, personas evangelizadas. Esa era una de las preguntas del reporte de la escuela bíblica. Que no se lo hacían a los líderes, nada, se lo hacían a toda la iglesia. Iban clase por clase, preguntaban, desde la clase de los más niños, preguntaban, personas evangelizadas, personas bautizadas.
Si nos hacen esa pregunta nosotros hoy, a ver, hagamos un reporte. Personas evangelizadas. Después habían otras preguntas, ¿no? Capítulos leídos, versículos memorizados. Ese era el reporte de la escuela bíblica antes. Recuerdo bien, ya le dije hace unos cuantos años atrás. Hoy ya no nos hacen ese reporte, pero recuerde lo que le estoy hablando. Estamos hablando del compromiso con el Señor. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Me es impuesta necesidad. O sea, me es necesidad de que compartan a otro de lo que el Señor ha hecho en mi vida, de lo que el Señor sigue haciendo en mi vida, de lo que el Señor está haciendo en nuestra casa. Hay que compartir el evangelio. Tenemos que ser sal y luz. Tenemos que salir. ¿Cuál es el mandato? ¿Acaso no es id? Id, ¿qué significa? Salga, vaya. Nosotros, la evangelización significa que somos una iglesia en salida, de que otros tienen que conocer, no esperar de que llegue de la puerta hacia adentro para recién ahí compartir. Nosotros tenemos que salir a que otro tenga un encuentro con el Señor. Es nuestro compromiso y eso nos va a dar crecimiento. 1 Corintios capítulo 3, el verso 7, dice así: así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Mire cómo describía el Señor. Aquí le está hablando de los colaboradores, pero lo que quiero dejar en claro es lo que dice esta parte final de este texto. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Sino Dios, ¿qué dice? Sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? El Señor. ¿A quién tenemos que acudir? A Dios. A Dios. Buscar de Dios. Él va a poner las palabras en nuestra vida. Solo nosotros no tenemos que callarnos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el quien no han creído? ¿Y cómo pues creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Son preguntas para nosotros. Pero el llamado que nos dio nosotros, que nos dijo el Señor, es que somos sal y luz. Id, salir. Ese compromiso con la proclamación nos debe llevar a algo mayor, porque a veces también nos quedamos solamente en la proclamación. Y este es el paso importante que ha dado la iglesia, porque el compromiso con la evangelización no es solamente el anuncio. Ahí hay un error técnico a veces con la evangelización, que pensamos, no, porque cuando él le dice en la gran comisión, ¿qué le dice? Id y haced, ¿qué dice? Discípulos. O sea, el compromiso con la evangelización es un compromiso con el discipulado, con ser discípulo del Señor. El discípulo del Señor no es un grado más en nuestra vida cristiana. Aquel que ha tenido un encuentro con el Señor, aquel que se dice que es hijo de Dios, es discípulo del Señor también. O sea que a veces no lo entendemos bien. Él separó un grupo de 12 que denominó apóstoles. Pero si usted lee bien la Biblia, dice que habían más discípulos que los 12. Está la misión de los 70, por ejemplo. Y así podemos seguir hablando. Pero es para que se entienda bien. Ese tiene que haber un compromiso con nosotros. Ahí viene la pregunta. ¿Cuántos estamos participando ya del discipulado? Mire lo que dice la palabra del Señor. Ya el texto conocido en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Todas las naciones. Eso es lo que nos llama el Señor. Pero para eso, para que yo entienda bien ese compromiso, mire,
Le voy a mostrar 4 cosas de manera rápida, solamente para leer, usted rápido lo va a captar de este punto importante. Lo primero es que no soy yo, es el Señor en mi vida. Entonces, ¿quién tiene que morir? ¿Tengo que morir? Lucas, capítulo 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese así, porque ¿qué le gusta al mundo? Hacer lo que ellos quieren. Al ser humano en realidad en general, ¿qué le gusta hacer? Lo que queremos. Lo que cuesta es ponerse bajo la voluntad de Dios. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué dice? Tome su cruz los domingos. Tome su cruz el fin de semana, ya no domingo, ya sábado y domingo. No. Dice, tome su cruz cada día, pero no termina ahí. Tome su cruz cada día y sígame. Pudiéramos hablar harto de esta palabra, del seguimiento al Señor. Porque Él usó este término, síganme, seguidores del Señor. Entonces, mire, lo primero que tengo que hacer es morir. Lo segundo, ¿qué tiene que haber en mi vida cuando ya he muerto yo? ¿Qué tiene que haber? La palabra del Señor. Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente. Si permanecemos en dónde? En TikTok. Perdón. No se molesten los que tienen TikTok, pueden seguir usando por si acaso. No estoy en contra del TikTok, ojo. Aclaro, abro paréntesis enorme. No estoy en contra, más bien es una herramienta más. Hablo del tiempo y del uso muchas veces. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis. Y ahí viene el texto conocido. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero hay que permanecer en la palabra. Si algo necesitamos en nuestra vida es permanecer en la palabra. Por eso le decía lo importante que estamos haciendo ahora. ¿Qué estamos aprendiendo? El texto que estamos llevando, ¿cuál es? El de fundamento de la fe. Hay que recordarlo ahí. Desde las primeras cosas. Pero permanecer en la palabra, eso significa conocer la palabra del Señor, conocerla bien a profundidad. No que le pregunten, profetas menores, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón. Eso es, ¿no? No. Entonces, tenemos que conocer la palabra del Señor, permanecer en la palabra. Así dice, seréis verdaderamente mis discípulos. 3. Algo importante, cuando la palabra del Señor está conmigo. El Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35, texto conocido. Voy a leer el 34 y el 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35, le vuelve a repetir lo mismo. Mire, le hemos leído hace un momento, por eso es bonito Juan. Mire, en el capítulo 8 decía, si vosotros permanecéis en mí, en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y mire qué le dice aquí en el verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mire lo que le he dicho primero.
Primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que morir. Segundo, tengo que permanecer en la palabra del Señor. Si yo permanezco en la palabra del Señor, va a comenzar a nacer el amor de Dios en mi vida. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Eso es lo que hace falta. Hace falta el amor de Dios. El amor de Dios hace falta. No le estoy hablando de cualquier amor, no el de la telenovela, no, le estoy hablando del amor de Dios. Ese es el que hace falta. Ese amor que no se termina, según 1 Corintios capítulo 13. Cuando yo he tenido todo esto, ahí viene lo que tiene que estar palpable en mi vida. Y avanzamos un poquito más en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 15, el verso 8. Cuando yo he muerto, cuando la palabra del Señor está en mi vida y tengo amor, voy a cumplir lo que estamos hablando, de que otras personas lleguen al Señor, porque yo voy a dar testimonio de que Cristo está en mi vida. Juan capítulo 15, el verso 8. En esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Mucho fruto, no poco. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y cómo termina? Y seáis así mis discípulos. ¿Se dan cuenta lo importante que es el discipulado? El ser discípulo del Señor. Ellos fueron los que cambiaron el mundo, los que transformaron el mundo. Eso espera el Señor de su iglesia, de aquellos que son discípulos del Señor, que no se callen. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está en mí, porque no hago lo que yo quiero, sino la voluntad del Señor, porque el amor de Dios está en mi vida y de ese amor yo no me puedo callar. Y entonces voy a llevar mucho fruto. Ni siquiera dice poco, mucho fruto. Mucho. Entonces, eso hay que cumplir. Ese es nuestro compromiso con el Señor. Acerquémonos al Señor, participe, busque. Hay distintos días, distintos horarios para que usted no se pueda quedar fuera de un grupo de discipulados. Ahorita lo van a mostrar. Van a ver hasta algunas fotos de cómo está funcionando. Entonces, no lo pueden mostrar. Sí, mal. La van a mandar por WhatsApp. Me emocioné. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y entonces, cuando yo me he comprometido con la proclamación, con el discipulado, viene lo tercero y vamos terminando, pero no menos importante. Es el compromiso y el recordatorio otra vez. Estoy terminando casi por donde empecé cuando hablaba del compromiso con Jesús. Cuando hablaba del compromiso con Jesús, yo le hablaba del compromiso con su mensaje y le decía del compromiso con su misión. Y cuando hablamos de la evangelización, volvemos a lo mismo, al compromiso con la misión que el Señor nos ha encomendado. Es nuestra misión central. El día del ayuno, el miércoles hablábamos de eso, ¿no? Tenía un título largo y hablaba de la pasión por la evangelización, por entender eso, pero tenía un subtítulo, ¿no? La pasión por la evangelización. Cumplir nuestra misión es esencial o algo así, pero ahí estaba. Entonces, y ahí nos hacía un recordatorio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Versos 36 y 37. Esto nos tiene que confrontar a nosotros. Mire a Jesús.
Mateo 9, versos 36 y 37 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Dice, al ver las multitudes, ¿qué tuvo Jesús? Compasión de ellas. ¿Por qué dice? ¿Por qué? ¿Cuál era la situación? Esto grafica la situación actual que pasa en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen, graficado en un versículo lo que vive nuestra sociedad. Dispersada y desamparada como ovejas que no tienen. Y el Señor le continúa diciendo a sus discípulos, cuando le grafica todo esto, mire lo que le dice. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer a esos? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer esos? Mire lo que dice el Evangelio de Juan. Juan es hermoso. Vamos avanzando un poquito. Evangelio de Juan, capítulo 20, el verso 21. Mire, cuando el Señor ya resucitado aparece, le dice así, esto le dice a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así yo os. Miren, los discípulos aquí habían pasado una crisis. El Señor había muerto. Ellos habían vuelto a sus trabajos. Y el Señor se les aparece otra vez. Y les dice esto. Usted lee versos anteriores, va a entender lo que le estoy diciendo. Le dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre. Vuelvan, ¿qué le está diciendo otra vez? Vuelvan a su misión. Vuelvan a lo que ustedes fueron llamados. Ellos habían vuelto a la pesca otra vez. Y él dice, no, tu misión central, su misión central de ustedes es el anuncio del Evangelio. Como me envió el Padre, así os envío a vosotros. No nos desentendamos del compromiso que nosotros tenemos con la misión del Señor, con la de ir y hacer discípulos a otras naciones. Todo lo que nosotros hacemos aquí en la casa del Señor, todo, ya lo ha dicho aquí el pastor muchas veces, todo es con tal de que una persona conozca a Cristo. El deporte, la película, lo que usted quiera, es con tal de que una persona conozca a Cristo. Pero los proclamadores, a los que tiene que enviar es a nosotros. Como me envió el Padre, así os envío a vosotros. Cumplamos la misión que el Señor nos ha encomendado. No nos cansemos. Pablo decía en su carta, esto es a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué le dice ahí en ese mismo pasaje? A sobra de evangelista. Y termina diciendo, ¿qué dice? Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Estamos cumpliendo con la misión que el Señor nos ha encomendado? Iglesia, vamos a ponernos de pie. El llamado es claro en este tiempo. El llamado es asumir un compromiso como iglesia. Y en este caso estamos hablando de asumir un compromiso con lo que es central para nosotros, que es el compromiso con la evangelización. Como me envió el Padre, así os envío
¿Cuánto estamos dispuestos a decirle, heme aquí al Señor? Envíame a mí. ¿Cuánto estamos dispuestos? Yo le invito a que venga aquí delante del Señor. Hagamos un compromiso como iglesia. No nos retrasemos en esto. Acerquémonos al Señor. Aquí se abre el altar para que usted se ponga aquí delante del Señor y diga: Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Que podamos decirle al Señor que nos envíe a nosotros, que nos envíe a proclamar las buenas nuevas de salvación. El compromiso no es con el hombre, el compromiso es con el Señor, de ponernos aquí delante del Señor, de que asumamos ese compromiso, esa palabra. Señor, aquí está tu iglesia, aquí estamos delante de ti, Señor. Señor, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Envía a tu iglesia. Envía a cada miembro que está aquí, cada familia que está representada aquí, Señor, a cumplir nuestra misión central, Señor, la de ir y hacer discípulos, la de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación, Señor. Son tiempos donde necesitamos que tu palabra sea anunciada, sea proclamada en cada rincón, en cada lugar, en cada barrio, Señor. Que tu palabra llegue, Padre Santo. Que tu palabra sea escuchada, que tu palabra sea transmitida, Señor. Y necesitamos asumir un compromiso delante de ti, Señor. Aquí estamos como iglesia. Aquí está tu casa, Señor, el Centro Familiar Cristiano Las Misiones, comprometidos con la evangelización, Señor, comprometidos con la proclamación del Evangelio, Padre Santo, comprometidos con cumplir tu misión, Señor. Estamos en tus manos, Padre Santo. Como me envió el Padre, así os envío a vosotros, Señor. Envíanos, Señor, a cumplir tu misión. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Haz tu obra con nosotros, Padre Santo. Haz tu obra en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Santo. En tu bendito nombre, Señor, oramos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia.